Hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí en Kinesio Noticias, los dos nos reencontramos. Otra vez. ¿Qué tal las vacaciones? ¿Todo bien? ¿Y usted? También, está bien, todo muy lindo. Cuidamos el espacio. Exactamente, sí. Y hoy tenemos un programa especial. A ver, cuénteme un poquito. No, porque viene a visitarnos una persona muy querida, que también fue presidente del Círculo de Kinesiólogos, es una persona que da cursos, que te da clases en la universidad. Que está inmerso en el deporte. Está muy inmerso justamente en el equipo más importante que tenemos aquí en la ciudad, así que va a ser un honor recibir a Cristian Gais, un gran amigo, así que vamos a estar charlando con él. Quiero mandar muchísimos saludos a toda la gente que ve este espacio, que nos hace las devoluciones, tomamos en cuenta todas las críticas, todas las felicitaciones nos las guardamos, pero las críticas las tomamos en cuenta, sí, porque queremos mejorar y sobre todo porque queremos cumplir el objetivo que nos planteamos, que es que la gente sepa, en este caso, de kinesiología, de los tratamientos que se pueden realizar. Exactamente, y también tenemos una buena noticia, tenemos dos instituciones muy importantes que están apoyando este programa. Uno es el Centro Laureano Maradona de Jerárquico Salud de la ciudad de Santa Fe. Ya vamos a estar allá. Exactamente, que vamos a ir a visitar, que es un centro tecnológico avanzado que tiene todo lo necesario para la rehabilitación y creo que en Latinoamérica es uno de los más importantes. Así que es un honor. Y también tenemos una ortopedia, que es la ortopedia Kinen, que en la provincia y en nuestra zona especialmente es como que tiene todos los elementos de avanzada, todo lo necesario para que la gente, cuando hablamos de equipamiento para todo tipo de patologías, ya sean neurológicas o respiratorias, lo que sea, están totalmente surtidos de todo lo que uno necesita, así que también vamos a estar visitando esta ortopedia y haciendo un programa especial con ellos, pero además vamos a ir mostrando las cosas que surgen momento a momento en el mundo, porque ellos están muy avanzados y logran traer esos materiales. Así que gracias a estas dos empresas. Les agradecemos por la confianza y nosotros los invitamos a quedarse esta media hora compartiendo nuestro living, la entrevista con Cristian Gais. Bien, ya estamos aquí en nuestro living con Marcelo Gieco, con Cristian Gais que presentábamos. Bueno, espero que estemos súper entretenidos y obviamente aprendiendo siempre, decimos aprendiendo un poco más. Sí, bueno, pero es una alegría tenerlo a Cristian. Hola Cristian, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación, gracias Ole, gracias Cristian fue presidente también del Círculo, con él yo empecé en estas comisiones, así que gracias a él después yo quedé ahí enganchado, así que tenemos un montón de cosas para hablar, pero principalmente él está dando mucha la parte de cursos y también está de profesor en la universidad. Así que nada, contanos un poquito cómo ves el panorama kinésico acá en la ciudad y de acá en más. ¿Qué pensás? Bueno, yo lo veo muy bien, con muchas proyecciones. Creo que la kinesiología ha cambiado en los últimos años, muchísimo. De lo que se hacía 20 años atrás, que todos los kinesiólogos hacíamos un poquito de todo, a esta época o este momento donde cada kinesiólogo se perfecciona en una técnica especial o en una rama en particular de la kinesiología, y eso hace que la kinesiología avance, que el kinesiólogo cada vez se preocupe, sepa, estudie y se perfeccione más en cada una de las ramas. Y el hecho de tener especialistas en cada una de las ramas hace de que el paciente se sienta mucho más seguro, que la persona que lo está atendiendo está realmente muy formada en el tema en cuestión. Entonces creo que se abre un abanico muy importante porque han surgido ramas nuevas, incluso de las tradicionales de respiratorio, neurología y traumatología. Ahora ya se ven cosas, dentro de la traumatología surge la traumatología del deporte, la traumatología del accidentado laboral, la parte de estética, quemados, kinesiología laboral, preventiva. O sea, hay muchas subespecialidades que son relativamente nuevas, que en la ciudad algunas no están, no solo que están poco desarrolladas, sino que directamente no se están haciendo. Entonces hay un panorama futuro de desarrollo que es importante y hay un campo de trabajo que creo que es bueno porque todavía no está desarrollado, y el hecho de que los nuevos kinesiólogos puedan empezar a formarse en el tema hace de que haya una posibilidad laboral nueva que hasta ahora no la tenemos en cuenta, ¿no? Y contar con la carrera, digo, ¿qué importancia tiene? Pero justamente porque en el Círculo empezamos a recibir cosas que nunca había pasado,
gente como que empieza a hablar de que hay muchos profesionales en la ciudad o en Sunchales, que como que se pobló de un año para el otro de un montón de kinesiólogos. Y esto obviamente está relacionado con que tengamos una universidad la cual va a generar sus primeros egresados en el otro tiempo, pero esto tiene que ver con eso, lo mismo que estás hablando más o menos. Creo que sí, creo que la potenciación de las universidades que han llegado a todos lados, antes un rafaelino tenía que irse a Córdoba, a Corrientes o a Buenos Aires a estudiar, y hoy tenés opciones en Santa Fe, en Rosario, en Rafaela mismo. Hace de que primero nos genere el miedo de la cantidad de profesionales, de 2 profesionales, 3 que venían por año a la ciudad, hoy vienen 10, 12, 15 y el aumento es exponencial y preocupa realmente, es un potencial problema, pero tiene también sus beneficios, que hace de que nos preocupemos por buscar nuevos campos, por tratar de que todos tengamos posibilidades laborales y de las buenas, y potencia mucho a los kinesiólogos en sí, porque nos da la opción de traer formaciones nuevas a la ciudad, que antes era imposible de pensar, y hoy una formación o un profesional viene a dar un curso y hay muchos kinesiólogos en Rafaela que lo toman porque se aumentó la base de kinesiólogos que se están formando, y eso hace que académicamente los kinesiólogos de la ciudad o del departamento hayan progresado muchísimo de lo que era años atrás ahora, ¿no? Sí, claro, puede generar esto de la sana competencia, de decir, bueno, para todos tener trabajo. Obviamente que hay una sana competencia y también hay una cuestión con también que se empiecen a crear grandes como centros tipo empresas que tomen gente para tener trabajando, y eso genera por ahí diferentes formas de la competencia del trabajo. Pero creo que vos también con esto de que estás dando cursos en otras ciudades, en todos los otros lugares del país, o no, incluso no sé si ya te tocó en el extranjero, pero podés hacer una comparación de lo que es Rafaela con otros lugares. Sí, este año arrancamos en México, estamos dando ahora en todo el país, este año arrancamos en México, y sí, lo que se ve, sobre todo lo que mantiene Rafaela, que creo que es en concordancia con muchísimas otras especialidades y rubros de la ciudad, es la organización. Hay muy pocos lugares del país. La kinesiología está ordenada y organizada como en Rafaela, con sus puntos normalmente a favor, o generalmente a favor, y es lógico, pero uno ve que los kinesiólogos en el resto del país hacen cualquier cosa a nivel organizativo, porque no hay nadie que los regule, no hay nadie que los controla, no hay nadie que vea o que pueda decir esto está bien, esto está mal, esto se puede hacer o esto no se puede hacer. Entonces las libertades tienen un pequeño beneficio, pero normalmente tienen muchas cosas en contra, porque deja librado a cada kinesiólogo que la kinesiología vaya para bien o para mal, y normalmente cuando hay muchas libertades y cero control, los caminos no son los buenos, generalmente lo tenemos claro, tenemos conocido. Entonces, bueno, qué bueno que digan eso, porque una cosa más a favor de la ciudad, digo, respecto a que ese espíritu, ese ADN que hay, genere también en este sentido un orden. No, por supuesto, y además es importante porque también no tengamos en cuenta que estamos en una situación del país que no es la mejor, y eso hace que también la lucha con las obras sociales genere este tipo de cosas, que no es el mismo arancel que pretendemos cobrar, no lo estamos logrando por una cuestión lógica de lo que pasa en el general del país. Entonces hace que también igual Rafaela se siga destacando un poquitito en eso, digamos. Sí, yo creo que la ciudad y la parte norte de la provincia de Santa Fe, lo que se llama la primera circunscripción, que son departamentos de San Martín, Capital, las colonias de Rafaela hacia arriba, tiene una excelente organización. Al kinesiólogo le juega en contra a veces toda la burocracia que necesita cuando necesita hacer un trámite, pero bueno, por tanto orden, pero bueno, a favor después se ve que justamente las cosas se hacen como corresponde, y creo que el beneficiado termina siendo siempre el paciente, que se acerca a un consultorio, que se puede quedar con la tranquilidad de que las cosas están como corresponde que estén, desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista de la matriculación, desde el punto de vista del orden que tiene que tener un profesional para atender, que las cosas se cumplan. Después uno se queja siempre de que el que no es kinesiólogo puede abrir cualquier negocio sin ningún tipo de control, pero bueno, yo creo que es conveniente esto a la libertad total, donde cada uno pueda hacer cualquier cosa, porque me parece que no es bueno.
Bueno, ¿y qué se ve en los chicos? ¿Cuál es el interés o cuáles son los objetivos de aquellos que se meten hoy a estudiar kinesiología en la ciudad? Muchos deportistas, muchos que vienen de la rama del deporte y por eso terminan en una carrera como esta. Sí, creo, los chicos cuando empiezan, nosotros indagamos generalmente cuáles fueron los motivos, por qué comienzan, y hay 3 rubros bien marcados. Bueno, algunos porque lo ven como una salida laboral y no sabían qué estudiar y ven que es una carrera potable. Y después hay 2 grandes ramas, por decir así, los que han tenido un familiar que han pasado por un kinesiólogo o ellos mismos han tenido que vivir la experiencia de ser atendidos por un kinesiólogo y quedaron, no sé si impactados, pero sí que les ha gustado la labor que hace el kinesiólogo. Quiera o no, hay que reconocer que es una profesión de servicios. Sí. Y el servicio siempre genera una empatía hacia quien lo brinda. Entonces creo que eso, el tener a lo mejor un familiar con un problema serio y que el kinesiólogo lo esté atendiendo, la forma que lo atiende, el manejo que tiene, genera una empatía hacia el profesional y creo que eso siempre queda dentro de la persona y termina siendo una opción para pensar en una carrera futuro. Y el otro grupo es de los que están metidos con el deporte y ven a la kinesiología como una forma de estar ligados al deporte, más allá de no ser deportistas. No puedan ser deportistas. Exactamente, es decir, bueno, quiero estar en este lugar, no puedo como deportista, o hoy estoy como deportista, pero no sé qué voy a hacer a futuro. Sí, o un ex deportista que recibió los servicios de un kinesiólogo. También, creo que es una buena forma de estar cerca, o de imaginarse cerca del deporte. Pero vos también tenés como, Cristian es osteópata, y además tiene un centro acá de Rafaela que fue de vanguardia, porque es uno de los centros más grandes y más importantes que tenemos en la ciudad. Contanos un poco de eso, ¿qué es lo que más disfrutás vos en el trabajo? Porque también es kinesiólogo de atlético, o sea, sigue haciendo deporte, o sea, todo lo que quiso hacer lo hizo hasta ahora, y eso es muy bueno, pero también lo bueno es ir mutando la carrera también, porque vos cuando te recibís capaz que tenés una idea y después te... Pero fue con cierta coherencia, a mi criterio, por más que no sea coherente después en otras cosas, creo que tuvo una coherencia que siguió en el campo del deporte, también fue deportista, quiso seguir ligado al deporte, y ahora fue osteópata y puso un centro y tiene como toda la variedad, el abanico que tiene que tener un centro para abarcar un montón de cosas, ¿no es cierto? Sí, uno disfruta mucho toda la profesión. A mí me sorprendió la carrera porque uno tenía como un pensamiento muy cerrado de lo que podía ser un kinesiólogo y a medida que va trabajando va viendo todas las opciones que empiezan a surgir. Desde lo que era atender en el consultorio a cualquier paciente que a mí me motivaba, hasta después poder estar trabajando en campo de juego con un deportista, que ahí uní mi otra pasión, que es la educación física, que uno estaba siempre en campo de juego con los deportistas. Bueno, poder hacer las 2 cosas, unir las 2 carreras en una, hacer un entrenamiento preventivo, hacer un entrenamiento posterior a una lesión en campo de juego, lo disfruto mucho, es en lo que creo que me siento capacitado, más capacitado. Me gusta mucho la interrelación con los deportistas, más el tener la posibilidad de estar continuamente con el deportista, porque el que viene al consultorio es difícil poder llevarlo a un campo de juego porque es una relación que no es tan lineal. Uno lo ve en el consultorio y le manda a hacer un trabajo en campo de juego, pero estar en el club me da esa posibilidad. El tema de la osteopatía también me brindó un abordaje mucho más amplio de lo que uno estaba haciendo ahora y bueno, eso en cuanto a los resultados que uno ve en la atención termina siendo gratificante porque ve que puede solucionar cosas que a lo mejor antes le costaba o renegaba un poquito más. Entonces, desde ese punto de vista uno está muy contento, o yo me siento muy gratificado. Después el tema de poder formar un centro donde le demos una opción al paciente cuando termina su fase de dolor, saber qué puede seguir haciendo, que puede seguir haciendo una actividad física controlada, que tengamos el control médico en el mismo lugar, que tengamos un control de actividad física de gimnasio. Me gratifica mucho y me gusta mucho el poder estar, que ahora no lo puedo hacer por una cuestión de tiempo, poder estar sin atender pacientes dentro del lugar, ver cómo... que la gente te comente cómo se siente con la atención, cómo está, ver cómo van trabajando el resto de los profesionales, tratar de, que es una materia pendiente, hacer un grupo que sea no tanto multidisciplinario, sino interdisciplinario, que todos trabajemos no en forma individual, sino en forma en conjunto para potenciarnos entre todos, que eso es un trabajo
muy, muy bueno, pero muy difícil de llevar a cabo cuando somos 20, 25 personas y que todas trabajen en equipo y poder potenciarse unos a otros. Eso es un trabajo que lleva mucho prepararlo y que bueno, creo que es el desafío que nos espera de acá a futuro, ¿no? Bueno, lo dejamos con el desafío, sí. Los dejo con esa intriga de cómo lo haría y de todo lo que nos tiene que contar. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. Bueno, vamos a la pausa entonces, ya que se nos fue el tiempo. Solo el kinesiólogo está habilitado para realizar masaje, movilización y aplicar aparatos de fisioterapia con fines terapéuticos. Ante la duda, consulte al Colegio de Kinesiólogos, Fisioterapeutas y Terapistas Físicos de la provincia de Santa Fe. Cuide su salud. Volvimos y como todo living, cuando vamos a la pausa es cuando más entretenido se pone, pero eso lo dejamos para otro programa, Las Perlitas de Kinesio. Ahora, bueno, quedó pendiente todo lo que venía contando de este trabajo interdisciplinario que se pretende más hacer. que todo era... A ver, porque nosotros siempre nos llamaron auxiliares de la salud y siempre es como que tuvimos una cosa con los médicos que nos tenían como muy abajo. Ellos estaban muy arriba y muy abajo. Y ahora vos, en cambio, estás como dueño de un centro, tenés médicos trabajando en tu centro. ¿Cómo cambia esa relación? ¿Cómo la notás vos? ¿Hay una cuestión de mucho más respeto? ¿O sentís que el médico todavía sigue mirándonos como de otro ángulo? ¿O se metió en ese grupo interdisciplinario? Porque le costaba mucho al médico. Éramos todos los que estábamos como auxiliares, nos uníamos y el médico como que quedaba un poquitito por arriba. Y creo que históricamente es muy difícil cambiar una relación donde la medicina de hoy es médico dependiente, por decir así. Exactamente. Y creo que van a pasar muchos años para que pueda cambiar. Sí, lo que se ve, y depende mucho de las personas, de cada médico en particular. Creo que el médico que se puede relacionar con todas las ramas auxiliares potencia mucho su trabajo, porque es imposible o es muy difícil que el médico pueda saber todo de todo, y sobre todo de ramas auxiliares donde en la formación académica no tienen ningún tipo de enseñanza o muy poca. Entonces el hecho de poder delegar en profesionales que hagan su trabajo y poder nutrirse de ellos creo que es altamente positivo. Creo que depende mucho de la persona, depende de la formación y depende de cómo ese profesional médico se fue formando en su fase de grado y de posgrado, en este caso de traumatología. Sí. Si el traumatólogo donde él se formó trabajaban en forma mancomunada con los kinesiólogos, cuando se reciba él va a hacer lo mismo. Si donde estaban trabajando la opinión del kinesiólogo no era tomada en cuenta y no servía, difícilmente él tenga la necesidad de ir a buscar a un kinesiólogo. No tanto el trabajo en equipo que deberían también aplicarlo, porque los resultados serían más eficientes. Si vos llamarías, tendrías en tu equipo también a este personal, digo, sería como más eficiente todo. Sí, es que es así. La idea, es así. La idea que sea así. Creo que hay, sí, totalmente, el tema de que es difícil por varias cuestiones, por cuestiones de egos. No, vuelvo a repetir, no tanto del ego de decir, uy, mira, los médicos tienen todo un ego alto, sino es su formación. Cuando están también formados, hay una cuestión que no la quiero dejar de decir tampoco, porque es una realidad. Hay una cuestión económica que muchas veces cuando el kinesiólogo empezó a solucionar los problemas sin una cirugía o evitando una cirugía, también nos ocasionó problemas con los especialistas que digamos, es un factor económico que tiene que ver con el trabajo. Pero creo que ahora la cabeza cambió bastante también. Sí, creo que cambió mucho. Creo que también tiene que ver una cuestión de confianza. Uno a veces tiene que pensar, un médico sobre todo al hablar de una cirugía, que no tiene la confianza necesaria en un kinesiólogo que no conoce, y es lógico, un médico que opera y el paciente se va a rehabilitar de alguien que no conoce, da cierto temor decir, y si lo rehabilitan mal, y si hacen mal las cosas, yo hice toda la cirugía, le puse el esmero para que después se pueda perder todos los resultados de una cirugía en una mala rehabilitación. Pasó mucho cuando la gente de Rafael se iba a operar afuera, y venían acá y el médico un mes sin hacer rehabilitación, 20 días sin hacer rehabilitación, después costaba muchísimo mejorarlo, pero creo que parte del miedo o el desconocimiento de ese profesional médico hacia dónde va a ir a hacerse atender, y decir, prefiero que no te atienda nadie y demorar la rehabilitación antes que te vea alguien y te haga algo mal. Creo que cada vez esto está cambiando, por lo que hablábamos antes. Hay muchos profesionales kinésicos en Rafaela,
se van conociendo cada vez más. El trabajo kinésico se conoce, ya hoy ningún médico desconoce la labor del kinesiólogo, cosa que antes sí, porque no era muy común, porque eran pocos kinesiólogos, porque no se sabía lo que hacían. La comunidad también sabe. Hoy el paciente sabe que se opere, tiene que ir del kinesiólogo. Exacto. 20, 30 años atrás, algunos no hacían rehabilitación directamente y no sabían que tenían que hacerla. Entonces, dentro del crecimiento de la kinesiología en sí, hay un crecimiento de la población hacia la labor del kinesiólogo, del médico hacia la labor del kinesiólogo, y creo que estos centros, que en ciudades más grandes son muy comunes, en Rafaela están empezando a surgir, ayudan mucho a eso, porque al estar el médico trabajando dentro de un mismo centro con el kinesiólogo, la comunicación es mucho más fluida. Sí. En nuestro caso tenemos ateneos, donde el médico participa de los ateneos, entonces proponemos un caso, proponemos un tema y interactuamos entre los kinesiólogos y los médicos. Entonces el médico sabe lo que hace el kinesiólogo sabe lo que el médico pretende, y es una forma de ir potenciándose y ganando confianza unos con otros, y creo que esto de a poco va a ir cambiando. Está cambiando, de hecho está cambiando. Esa relación, como hablas, son personas, y cuando las personas se pueden relacionar y llegar a puntos de encuentro, también se facilita todo. Dentro de la facultad, que estábamos hablando en la pausa, también el hecho de que haya algunos profesionales médicos dando clases en la facultad. El mismo profesional médico ve lo que hace el kinesiólogo, las cátedras son compartidas de médicos y kinesiólogos, entonces la interacción de ese médico con ese kinesiólogo y con los alumnos le permite ver cómo se forma un kinesiólogo, qué estudia, qué es lo que hace, cómo lo hace, y bueno, creo que termina siendo una unión un poquito más potente o más fuerte que lo que era hasta ahora, ¿no? No, que quería seguir porque tenemos imágenes y queríamos hablar en el tema de esto, porque Atlético es pasión de la ciudad y Cristian es el kinesiólogo, que aparte es un apasionado. Sí, él vivió su vida, su hermano es presidente del club. Así que este tema del deporte lo tenés a full de lleno y te produce muchas satisfacciones. Y ahí hay mucha empatía con los kinesiólogos. Exacto. Sí, hay el tema deportivo fue el motor del inicio de mi estudio. Yo quería hacer algo relacionado con el deporte. Estaba entre varias carreras y la decisión terminó primando por la relación que había de un profe y de un kinesiólogo hacia con el deporte. Estudiando en Córdoba, yo recuerdo los partidos de Atlético en Córdoba una vez que ascendió, era esperar el partido para ir a verlo. O sea, la relación que uno tiene con el deporte, con el fútbol y con el fútbol de Atlético en sí, es muy grande desde siempre y desde mi inicio como estudiante en este caso. Acá tenemos imágenes. Lo que se puede ver justamente cuando hablamos de trabajo interdisciplinario, estas son las entradas en calor que cambió a lo que era antiguamente. Ahora son la mayoría de las entradas en calor relacionados a trabajos preventivos. A veces las hacíamos nosotros o las hacemos nosotros, en este caso la está haciendo el profe, y por eso hablamos de trabajo interdisciplinario, porque el hecho que entre los dos estemos trabajando para la prevención de las lesiones no tiene nada que ver que uno lo tenga que hacer, que el otro. Lo importante es que el trabajo se haga bien. Que se haga prevención. Que se haga prevención. Ahí se están trabajando, por ejemplo, todo el trabajo del core, que se llama, de la zona media, para evitar lesiones a nivel lumbar, a nivel de pubis, a nivel de rodilla. Dos trabajos, por ejemplo, ahí se hacen planchas laterales, se divide el grupo en 4 o 5 estaciones y están todos trabajando al mismo tiempo. Eso reemplazaría hoy a una entrada en calor tradicional, donde lo que se buscaba era solo activar el sistema cardiovascular y movilizar un poquito las articulaciones. Ahora se hace lo mismo, pero tendiente a evitar lesiones. Uno evita a veces hacer generalidades porque nunca sabe a dónde te puede llevar el torneo, pero el año pasado, cuando arrancó este cuerpo técnico, se empezó con un trabajo preventivo, y lo que se ha evaluando hasta ahora estadísticamente, que las lesiones del año pasado a este año, a lo que va de este año, han bajado entre un 50 y un 70%. Las lesiones prevenibles. Es efectivo. ¿Qué pasa? Hay imponderables, pueden pasar cosas y uno nunca está exento de que pueda haber algún tipo de situación nueva, que espero que no lo haya, pero los números hasta ahora lo van reflejando, y se ven en los parámetros de evaluación. Uno hace una evaluación previa de cada deportista, y se evalúan factores de riesgo. Los factores de riesgo son factores que uno ve que pueden predisponer a cierto tipo de lesiones. Exactamente. Y veía que, obviamente lo que vos decís, las estadísticas, que es fundamental tener estadísticas y poder realizarlas para
para poder demostrar estos números y que se demuestre que la importancia de esto, ¿no? Sí, ahí por ejemplo se está viendo un trabajo de movilidad de cadera en rotación interna, que es un trabajo extremadamente sencillo y que pudimos ver en la evaluación que casi el 90% de los jugadores tenían un déficit de movilidad de cadera. Y que es algo que no está ni tipificado en la bibliografía deportiva, y hablamos con el profe de agregar trabajo de movilidad en rotación de cadera en la entrada en calor, que es algo muy sencillo. Y vemos ahora cuando hacemos revisiones continuas que la movilidad de cadera de casi todos está mejorando, solo con agregar un trabajo en la entrada en calor. Ahí se hacen todos trabajos preventivos para lesiones de rodilla. Y lo que hablábamos antes, el hecho de que los factores de riesgo que evaluamos a un principio, después de 3, 4, 5 meses, hayan disminuido, uno justifica que esa disminución en la tasa de lesiones pueda tener que ver con los trabajos preventivos. Si uno detecta un factor de riesgo, lo trabaja y lo saca, es lógico pensar de que puede haber menos lesiones. Cuando llegan los jugadores nuevos, cuando se compra un jugador, ¿los consultan a ustedes para que lo evalúen, para ver en qué estado está el jugador? ¿Los tienen en cuenta para eso? Sí, se compra poco, se compra poco cuando viene a préstamo, pero sí, cuando viene. Sí, se le hace primero una revisión médica, que el profesional médico descarta patologías severas, patologías graves o patologías en realidad puedan evitar de que ese jugador durante la temporada que esté en el club lo pueda estar haciendo de forma normal. Normalmente tenemos muy buena interacción con los profesionales del resto del país, entonces uno ya tiene una historia de antecedentes lesionales con el resto de los kinesiólogos. Hablamos con el jugador para ver cuáles fueron sus lesiones anteriores, como para también tener en cuenta. Y después de esto se le hace todos los test de factores de riesgo, que es lo que comentaba antes, que son una batería de test, que hay infinidad, pero bueno, nosotros elegimos algunos, sobre todo los de la Academia Americana, que son los que nos parecen los más fieles, y en base a eso le damos un perfil de riesgo. Lo hacemos, entra en un plan preventivo con el grupo, y a algunos le hacemos planes particulares cuando vemos que puede tener alguna patología en especial, entonces lo sacamos aparte del grupo y se le hace trabajos especiales. Qué buena es la estadística, porque y ahí qué bueno te esto, que es eficiente. Exactamente, y que Cristian tenga la suerte de que esté en un club que se está haciendo todo esto. Sería importante que todas las ciudades, todos los clubes tengan esto, ¿no? Sí, el tema es que la situación económica de los clubes sí, no es buena. pero yo creo que como todo fue avanzando, en el 2003-2004, cuando Atlético ascendió a primera, no tenía un kinesiólogo de campo, ni existía la posibilidad de tenerlo. Se arrancó primero part-time, después full-time, después se discontinuó, después volvió a estar. Creo que poco a poco el resto de los kinesiólogos empezaron a sumar, el resto de los clubes, perdón, empezaron a sumar kinesiólogos, aunque sean consultorios, y conozco algunos kinesiólogos que van 1 o 2 veces al día a la práctica. Esto de a poco va a ir sumando. Los chicos hoy están formados en esto, entonces generalmente el chico que recién sale de la facultad tiene mucho ímpetu como para ir a proponer esto a los clubes, porque quiera o no, es ir y venderle el producto a los dirigentes, que hoy no lo ven, y es lógico, no tienen por qué conocer este tipo de cosas. Cuando haya muchos kinesiólogos que salgan a vender esto y que se vea los beneficios de esto, creo que los dirigentes van a abrir un poquito los ojos. Se van a dar cuenta que se ahorran muchísima plata, porque un jugador lesionado es un jugador que genera gasto en medicación, gasto que no puede jugar, a lo mejor un jugador importante y no está aportando nada al equipo. Algunos cobran sueldo sin jugar. Todo eso es un ahorro solo con un trabajo preventivo y solo con unos cuantos minutos que pueda estar el kinesiólogo en la práctica, ¿no? Muchas gracias. Nosotros ya nos nos falta el tiempo porque sería maravilloso poder seguir charlando, pero fue eso muy es lo provechoso. bueno, porque nos queda todo el año por delante y seguramente te vamos a volver a convocar, porque además se viene el Mundial, Pocho. Kinesio Noticias no va a estar fuera. Vamos a estar en Rusia. Exactamente. No nosotros, pero vamos a estar. En un ratito hacemos el cierre allí, pero nosotros ya despedimos a Cristian. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Que el estrés no te consuma, que las obligaciones no te arrastren. Disfruta de las pequeñas cosas y las grandes compañías. Máximo Hombres. Cada prenda que vestís habla de vos. Fin de temporada. Hasta 35% de descuento en discontinuos en nuestro local de Güemes 66. Rafaela. Súper
súper interesante y ya Sí. llegamos al cierre de otro nuevo Kinesio Noticias. Exactamente, sí, la verdad que fue muy provechoso el programa de hoy, ojalá que todos lo puedan disfrutar. Lo compartimos en las redes sociales para que también ustedes puedan compartirlo con la gente que le interese. Siempre es la intención, como dijimos al principio del programa, que se difunda entre la comunidad para que la gente se entienda más lo que es esta profesión. Y quiero decir que el círculo de kinesiólogos, el colegio de kinesiólogos lo multiplican. Lo que ustedes ven aquí en este rato se multiplica en todo el país, gracias a Dios, porque hay muchos kinesiólogos que lo comparten, porque también esa es la intención, aportar. Exactamente. Y bueno, nos vamos, pero antes, Sole, la verdad que estás muy linda. Mar de Luz, siempre le agradecemos a Mar de Luz, allí en calle Pueyrredón se pueden acercar cada parte. Jessica Tenorio tiene toda una atención y además también es otro apoyo que nos da a nosotros. Aquí se sumen y que hablar Marcelo Moreira con el maquillaje, con el peinado, que también siempre está ahí dispuesto a dejarnos bien. Sí, y yo no me quedo atrás porque tengo a Máximo, este oficiante que ahora me está vistiendo, así que bueno, visítenlo, está ahí el local de calle Güemes, tiene un montón de marcas maravillosas, la ropa es divina y te está atienden de exactamente, ya en un tiempo le vamos a pedir que la gente que nos mencione empiece a tener un pequeño descuento, por lo menos. Por supuesto. De esta manera nosotros les decimos gracias por estar del otro lado, nos encontramos la próxima semana. Nos vemos.